Gracias, Julio. Muchas gracias a los organizadores por la amable invitación para para exponer en esta oportunidad. Eh, yo por razones de agenda voy a acompañarlos hasta las 8 de la noche. Así que encantado de poder participar. Voy a proyectar una presentación que tengo. Para la exposición del día de hoy. ¿Qué es lo principal, cierto? Cuando abordamos los principios del procedimiento administrativo, ¿no? Porque, claro, el objeto podría ser tratar cada uno de los principios, lo cual nos tomaría probablemente más tiempo del que tenemos asignado. Entonces, lo que vamos a hacer es señalar lo más importante respecto de los principios del procedimiento administrativo. Y esto nos obliga a tener en cuenta que nuestra ley, ¿cierto? La ley del procedimiento administrativo general, a la cual vamos a hacer referencia en distintos momentos, lo que hace es establecer, ¿cierto? Incluir en la normativa los denominados principios del procedimiento administrativo. Con lo cual ya hay una opción del legislador de considerar que los principios deben ser normativizados, es decir, incluidos en una norma. Lo que significa que podría ser que no estén en una norma, ¿no? Digamos, el concepto de principio, como el de principio guía o el principio que ayuda, ¿cierto?, a que, digamos, las administraciones públicas y los ciudadanos en sus relaciones, digamos, se guíen por principios, pues podría ser que no estén normativizados. Pero ya el legislador peruano opta por incluirlos en una norma y la tendencia, ¿cierto? Si lo vemos hasta en la última reforma, es más bien al de irlos precisando en función a los problemas que han tenido en su aplicación y también incluir nuevos principios. Lo cual lleva a preguntarnos si hay más principios que no están considerados o tal vez muchos de los que están aquí no son solo principios de procedimiento, sino son más principios de ejercicio del poder o principios del derecho administrativo, o nos lleve a pensar también acerca de que pues muchos de estos principios más responden a la forma como se organiza el poder y a la organización administrativa. Es decir, la aproximación puede ser más amplia que la sola recepción por parte del ordenamiento jurídico de distintos principios. Entonces, ese es un primer tema relevante para efectos de la presentación. Y luego vamos a ir viendo las características de estos principios, ¿sí? Y además vamos a ir mencionando alguno de ellos, buscando aquellos elementos que los caracterizan y además que los diferencian respecto de otros principios o acaso respecto de otros derechos. Entonces, los principios del procedimiento administrativo, ¿no? Tendremos por un lado los principios propios del derecho administrativo. Y estos principios propios del derecho administrativo, por ejemplo, el principio de legalidad, el de razonabilidad, el de ejercicio legítimo del poder, son principios que irradian toda la actuación pública. No solo el procedimiento administrativo, ¿no?
una autoridad, por ejemplo, pensando en el principio de legalidad, no solo se pregunta si puede hacer algo cuando va a emitir un acto administrativo en un procedimiento. Se hará la misma pregunta si es que cuenta con facultades, ha sido facultado, habilitado por el ordenamiento jurídico, cuando, por ejemplo, va a realizar una actuación material o cuando va a ejercer potestad reglamentaria o cuando va a, por ejemplo, realizar tan solo una actuación meramente prestacional, ¿no? Como muchas y en realidad buena parte de lo que hacen las administraciones públicas. Entonces, el decir, ¿cierto?, que hay principios del derecho administrativo nos da una cobertura más amplia, más clara respecto de lo que rige, ¿cierto?, para el ejercicio del poder, que es la característica de del derecho administrativo, y cómo este poder impacta en derechos y obligaciones de los ciudadanos, y también estos principios del derecho administrativo que pues son aquellos que van a significar un corsé, ¿cierto? Una forma como van a tener que actuar las administraciones públicas en general. Entonces, muchos de estos principios de derecho han sido trasladados en realidad hacia lo que son los principios del mismo procedimiento administrativo. El decir que existen principios del derecho administrativo también nos lleva a el siguiente tema, y es que el derecho administrativo ha adquirido, ¿cierto?, su categoría ya de ser derecho común, de derecho propio, ¿cierto? Ya no es que se le pueda ver como un derecho eh, subordinado, ¿cierto?, al derecho privado o en general al derecho constitucional. El derecho administrativo ya tiene sus propios principios, ¿cierto? Ya es derecho común y por lo tanto el alcance de estos principios nos lleva, nos muestra, ¿cierto?, cómo es que irradian toda forma de expresión, de manifestación del poder. El legislador, entonces, no hace esta distinción, tan solo plantea lo que son los principios del procedimiento administrativo. No obstante, ¿cierto?, debemos reconocer que existen los principios del derecho administrativo. En cuanto al ejercicio de la potestad punitiva, también debemos tener en cuenta que la constitución política, ¿cierto?, no detalla o no desarrolla lo que va a ser el ejercicio de la potestad punitiva por parte de la administración pública. Y entonces, su alcance es mucho más general respecto del ejercicio de la potestad punitiva en general, ¿no?, del Estado, más que de tan solo la administración pública, ¿no? Entonces, esta potestad punitiva debemos tener en cuenta que es mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial tiene y está atribuido, le ha sido atribuido al ejercicio de este poder, ¿no?, de poder sancionar. Sabemos con los niveles de intensidad, como por ejemplo la privación eh, de la libertad o quizás también ciertas privaciones de determinados derechos, ¿no? Entonces, en cambio, la potestad punitiva de la administración pública no cuenta, ¿cierto?, con un desarrollo, sino hasta la ley del procedimiento administrativo general, que hace bien esta ley en establecer, ¿cierto?, por un lado, lo que es el procedimiento administrativo sancionador
y por otro lado lo que son los principios para el ejercicio de la potestad punitiva de la administración pública. Es decir, desarrolla ya principios específicos para cuando la administración pública sancione a los particulares, ¿no? Entonces, la cobertura o el alcance de los principios del procedimiento sancionador, pues alcanzan ciertamente un nivel que en este caso corresponde al desarrollo legislativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra ley señala como principios de la potestad sancionadora administrativa el principio de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, irretroactividad, eh, causalidad, culpabilidad, non bis in idem, etc. Entonces, ya para el ámbito de los procedimientos sancionadores, podemos ver un alcance, ¿cierto?, específico ya en cuanto al ejercicio de la potestad punitiva en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador. Ahora bien, los principios tienen la siguiente característica, ¿no? Y es que los principios han sido incluidos, en efecto, en una norma, la ley del procedimiento administrativo general. Sin embargo, lo que encontramos son deberes operativos que van a significar, ¿no?, una aplicación, ¿no? Los principios como tal, digamos, tienen una estructura que claro, no es de carácter típicamente de norma, como supuesto consecuencia en su redacción. Sin embargo, el hecho de que en el procedimiento administrativo se aprecie, por ejemplo, una restricción al debido procedimiento, va a devenir en consecuencias jurídicas respecto del procedimiento, respecto del acto administrativo emitido. Entonces, aun cuando no tiene la estructura propia de la norma jurídica, su impacto es, digamos, importante, ¿sí? Al ser, pues, digamos, deberes de carácter operativo que deben ser cumplidos por los funcionarios en los procedimientos administrativos. De otro lado, podemos decir que los principios del procedimiento vinculan a las autoridades. No hay una no hay una digamos no hay una posibilidad, ¿cierto?, que el funcionario, digamos, la administración en general, quiera apartarse de los principios, ¿cierto? Entonces, lo que va a suceder es que tiene que cumplir el principio, obviamente tendrá que evaluar, ¿cierto?, este principio en conjunto con los demás principios del procedimiento. Entonces, la situación es que el funcionario, ¿cierto?, al momento que debe resolver,
pues tiene este mandato, ¿no?, de cumplir con el principio, aplicarlo, interpretarlo a las circunstancias concretas, a lo que se está viendo en un procedimiento, y además esto lleva a que alcance, ¿cierto?, este principio a todas las autoridades del procedimiento, ¿cierto? Tanto aquellos que están a cargo de la instrucción, aquellos que están en la etapa resolutiva, aquellos que van a resolver el procedimiento digamos, en la etapa recursiva, o aquellos que van a tener que resolver el procedimiento, por ejemplo, cuando haya también un recurso de revisión, o cuando estemos en la etapa cautelar o en la etapa de ejecución, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que los principios alcanzan a todos estos niveles de manera directa. Luego debemos tener en cuenta que los principios no tienen o no corresponde, ¿no?, una reglamentación, ¿cierto? No vamos a encontrar que un reglamento pueda, ¿cierto?, desarrollar el alcance del principio, ¿no? Digamos, no necesitan eh, no necesitan reglamentación. Es suficiente con su redacción para que ya sean operativos. Por otro lado, tampoco requieren que haya un mandato o una orden superior para que se aplique, ¿no? El principio está y por lo tanto los funcionarios tienen que seguir y aplicar el principio a cada caso, ¿no? No es que necesiten que un funcionario de nivel superior se lo ordene. Entonces, estas características que estamos describiendo de los principios del procedimiento administrativo van a marcar la forma como se extienden, ¿cierto?, los principios a las distintas etapas, ¿cierto?, que tiene el procedimiento administrativo. Los principios, entonces, constituyen derivaciones imprescindibles de la propia función administrativa, ¿sí? Objetivamente considerada, que requiere ser llevada a cabo en forma intermitente para satisfacer el interés general o bien común. Es decir, hay una vinculación, ¿cierto? El principio debe ayudar, debe contribuir a que el procedimiento administrativo que constituye el medio, el instrumento que va a lograr que la administración pública ejerza apropiadamente la función y, por lo tanto, aplique el derecho a una situación concreta. Y esto, naturalmente, permitirá la satisfacción del interés general. Ahora vamos a tomarnos los minutos siguientes para hacer una rápida presentación de los distintos principios que contiene nuestra Ley del Procedimiento Administrativo General. El principio más conocido, digamos, es el denominado principio de legalidad, ¿sí? Este principio lo que hace, ¿cierto?, es subordinar el ejercicio del poder por parte de la administración pública al cumplimiento de la legalidad. Las autoridades administrativas, entonces, deben actuar cumpliendo las normas, ¿no? Y recordemos que las normas están estructuradas
tienen una jerarquía y por lo tanto este orden, esa jerarquía tiene que ser considerada. De tal manera que deben cumplir, deben actuar conforme a la Constitución, la ley, el derecho en general, ¿cierto? Y de acuerdo a las facultades que le han sido atribuidas, ¿no? Entonces, cuando vemos que la administración pública, cuando resuelve, tiene que aplicar las normas, pues obligará a la revisión del ordenamiento jurídico y el supuesto ideal es que no haya ningún tipo de antinomia o contradicción en las distintas normas. Si la hubiera, ¿cierto? Si hay un tipo de contradicción, pues ahí se deberá, pues, primar siempre o considerar la legalidad de la ley respecto de la Constitución, ¿cierto? La constitucionalidad de la ley, en otras palabras. Salvo que obviamente ya el Tribunal Constitucional ya haya declarado la inconstitucionalidad de parte o de toda la ley. Cuando decimos de acuerdo a las facultades que han sido atribuidas, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que de acuerdo a la competencia que le ha sido otorgada, ¿no? Acá viene el concepto de habilitación, ¿no? O sea, una administración pública no podrá actuar si es que no tiene la habilitación otorgada, ¿no? Por ejemplo, la potestad inspectiva o supervisora. La norma, la ley del procedimiento ahora es bastante clara en señalar que esta actividad que pueden desarrollar las administraciones públicas se da, ¿cierto? O se puede ejercer en tanto la ley haya habilitado expresamente a la aplicación de esta actividad o al desarrollo de esta actividad. No hay forma alguna que la administración pública, por ejemplo, quiera ejercer potestades inspectivas si es que la ley no la habilita. Por otro lado, la administración pública tiene que actuar conforme a los fines por los que le fueron conferidas las facultades, ¿no? Este alcance de la legalidad significa que no puede utilizar la administración pública un fin oculto o un fin ajeno a lo que ha previsto la ley. La legalidad, entonces, otorga facultades de actuación, define cuidadosamente los límites, apodera, habilita a la administración pública a actuar. Si no hay esta habilitación legal, entonces no hay forma de que la administración pública pueda ejercer, ¿cierto?, una determinada competencia o, digamos, una facultad específica. Un segundo principio que quería hacer referencia es el del debido procedimiento, ¿cierto? Trasladado al ámbito de la ley del procedimiento administrativo, trasladado desde el principio constitucional aplicable al ámbito jurisdiccional y en este caso trasladado al procedimiento administrativo, ¿no? Digamos, a esta relación que se va a establecer entre administración y administrado y que en consecuencia implicará la posibilidad, por ejemplo, diremos,
en el ámbito del debido procedimiento, a que pueda ser oído, ¿cierto? El administrado, derecho a ser oído, a presentar pruebas, que estas pruebas sean adoptadas, digamos, que sean actuadas, y además a recibir una decisión motivada, ¿sí? No quiere decir que la persona por el debido procedimiento tenga derecho a que siempre le den la razón o a que no se le sancione, ¿no? Sino que eh, si es que se le otorga o no se le otorga, se le sanciona o no se le sanciona, tiene derecho a saber por qué. Porque las decisiones públicas están marcadas precisamente por una obligación que tienen las administraciones de exteriorizar, de justificar, ¿cierto? La decisión que toman porque corresponde a el ejercicio de una potestad, ¿cierto? De un poder público. Por eso que, y acá siempre llama la atención, ¿no? La opción del legislador, ¿no? En la última reforma, el legislador ha sido bastante amplio, ¿no? Ha desarrollado de una manera bastante amplia todo lo que implica, eh, digamos, el debido procedimiento, ¿no? Entonces, implica, por un lado, la posibilidad, el derecho a ser notificado. Miren lo importante que tiene, la importancia que tiene la notificación en el caso de procedimientos sancionadores, ¿no? La imputación de cargos que tenga que ser notificada, debidamente notificada, derecho a acceder al expediente, a refutar los cargos imputados, a exponer argumentos, a poder alegar, ¿no? Y alegar de manera complementaria, ofrecer pruebas, que las pruebas sean actuadas, solicitar el uso de la palabra, obtener una decisión motivada, fundada en derecho, tener un plazo razonable. Por ejemplo, las administraciones públicas no pueden tener al administrado sujeto de manera permanente para que la, digamos, la administración pública vea cuándo resuelve un procedimiento sancionador, ¿no? Esto justifica, tengan en cuenta, por ejemplo, el tema del plazo razonable, cómo la administración pública ahora tiene que considerar que hay eh, un plazo de caducidad, de tal manera que si no ejerce digamos, por ejemplo, la potestad punitiva y no resuelve el procedimiento administrativo, entonces el procedimiento administrativo puede decaer. Y esto, ¿a qué lleva? Lleva a que se produzca lo que conocemos como la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? ¿Cierto? Caduca el procedimiento, generando que ya la administración no pueda continuar con el procedimiento y eventualmente el tiempo transcurrido pues favorece los plazos de caducidad ya transcurridos, y esto puede llevar como consecuencia a que las administraciones públicas pierdan la posibilidad de poder sancionar, pierdan esta facultad si es que ha prescrito ya la capacidad de sanción, ¿cierto? O la capacidad o la potestad de poder imponer sanciones. Entonces, esto es en cuanto al principio de debido procedimiento. El de impulso, de oficio, implica, ¿no? Cómo la administración pública tiene, digamos, esta carga de impulsar el procedimiento. El impulso de oficio, entonces, está presente. Y ojo que acá el impulso de oficio está presente,
en cualquier tipo de procedimiento administrativo, ¿no? No solo en los procedimientos administrativos sancionadores o los procedimientos iniciados de oficio por la autoridad, sino que alcanza a todo procedimiento administrativo. Por ejemplo, podría ser un procedimiento administrativo, digamos, iniciado a instancia de parte, pero claro, no es que porque esa instancia de parte, pues la administración pública tenga que esperar a que sea el administrado al que le impulse, ¿no? Digamos, lo que va a pasar es que la administración pública tendrá la carga de impulsar el procedimiento para que se esclarezcan los hechos, para que haya claridad en cuanto a la norma aplicable y finalmente sea posible que la administración pública, en este caso, pues pueda emitir un pronunciamiento. Entonces, la oficialidad o el impulso de oficio está presente, y está presente, es importante decirlo, en todo el procedimiento, en todo tipo de procedimiento, y además en todas las etapas del procedimiento, ¿sí? Entonces, claro, no es que se agota el impulso de oficio o acaso oficialidad, no se agota, no está, es permanente. Está ahí y la administración tiene que resolver. Entonces acá tenemos las autoridades deben impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias, ¿no? El procedimiento no puede quedarse ahí dormido o estancado sin que haya digamos, un impulso por parte de la autoridad. Luego tenemos el principio de razonabilidad, bastante importante, y este principio, claro, tiene su enfoque por, por lo que es en el ámbito del procedimiento. Sin embargo, no es solo procedimiento. El principio de legalidad alcanza también, ¿cierto?, todas las actuaciones públicas. No solo el procedimiento administrativo, alcanza la potestad reglamentaria, alcanza la capacidad, ¿cierto?, de las administraciones públicas de desarrollar actuaciones procedimentales o actuaciones materiales o prestaciones en general, ¿no? Entonces, la razonabilidad es mucho más amplia que tan solo verla desde el punto de vista del procedimiento administrativo. La razonabilidad, entonces, miren, en cuanto a su redacción, las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, es decir, por ejemplo, miren la misma redacción, ¿no? Alcanza también aquellas obligaciones que puedan ser establecidas en el acto administrativo o inclusive, ¿cierto?, ejerciendo potestad normativa, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos a tutelar. De tal manera que tiene que haber, ¿cierto?, una asociación, una vinculación o causalidad, se le denomina, ¿cierto?, entre lo que busca el medio o la medida o la restricción o la obligación y el resultado buscado, ¿no? Para que no hayan
medidas que terminen desnaturalizando o estableciendo cargas, ¿cierto? Digamos, sin ningún tipo de, digamos, de justificación, por un lado, pero también de proporción, ¿cierto? Porque podría ser que la medida esté justificada, pero termina siendo desproporcional. O podría ser finalmente que sea totalmente injustificada, ¿cierto? La medida que se está adoptando. Entonces, esto es, en cuanto al principio de razonabilidad, es un principio bastante amplio y de bastante desarrollo. Luego tenemos principios específicos que da cuenta la ley, como el de verdad material, ¿no? La importancia que tiene que la administración pública, ¿cierto?, llegue hacia la verdad. Y en particular, por ejemplo, esto se ve en lo que es el procedimiento, en el procedimiento sancionador, ¿no? La imposición de una sanción administrativa no puede basarse, eh, digamos, en, digamos, en situaciones, ¿cierto? Como, por ejemplo, presunciones, ¿no? Tiene que basarse en pruebas directas, en prueba indiciaria, sí, pero una prueba indiciaria que siga, ¿cierto?, la metodología de las pruebas indiciarias para llegar a una determinada verdad. Pero no puede que basarse, ¿cierto?, la verdad material en simples, digamos, ideas que pueda tener aquel que resuelve, ¿no? Sin que, digamos, haya una asociación con los hechos, con lo que ha sucedido en cada caso. La veracidad que marca, ¿cierto? La confianza que nos va a tener la administración cuando nos dirigimos hacia ella y presentamos documentación, ¿no? O señalamos algo. La administración nos va a creer. Y esto es bastante interesante, ¿no? Porque nos va a creer aún cuando pueda ser que no haya, ¿cierto? Eh, digamos, eh, no haya, digamos, por un lado, justificación para lo que pedimos, cree en los documentos que le presento, pero finalmente la administración considera que nuestro pedido no está justificado. Como también podría ser que la administración nos crea y en realidad no tenemos derecho a, ¿no? A lo que estamos pidiendo porque pues la información o los documentos que estamos presentando son documentos que pues eh, constituyen una transgresión al principio de verdad, ¿cierto? Es decir, son falsificados, alterados, adulterados. Entonces, claro, digamos, el razonamiento siempre va a ir por el lado de cómo se da la veracidad y también, es decir, cómo le creo, pero también una administración que tiene el deber de verificar, estar alerta, que no se produzcan situaciones que vayan a significar un perjuicio, ¿cierto?, para el interés general. ¿Sí? Entonces, claro, las administraciones públicas deben verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deben adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ella, ¿no? Es decir, eh, acá hay digamos, una actuación, una administración que tiene que impulsar, avanzar en el procedimiento, hacer lo necesario, y que no está sujeto, y esto se vincula al impulso de oficio, no está sujeto, ¿cierto?, a que me lo pida el administrado
o que no lo haga porque no me lo ha pedido, o que no lo haga porque las, eh, la parte, o digamos las partes en el procedimiento dicen, digamos, mejor no consideremos este hecho o este medio probatorio. Entonces, la verdad material va mucho más allá, ¿cierto?, de la sola voluntariedad de las partes. Naturalmente podrían haber circunstancias, ¿no?, donde a pesar de lo que indicamos, pues hay información que le corresponde a la administración pública, eh, digamos, seguir en el procedimiento, ¿cierto? Ver la forma como continuar, aun cuando, ¿cierto? Pues las partes estén en procedimientos trilaterales que pueden tener un mayor nivel de, digamos, de flexibilidad, recuerdo, respecto a la verdad material, pero en estos casos la administración pública lo que va a hacer es alegar, ¿cierto?, la necesaria tutela del interés general. La presunción de veracidad que hemos mencionado, le creo a la administración, pero tengamos en cuenta que es una presunción que se conoce como las presunciones juris tantum, ¿no? Es decir, presunciones que admiten prueba en contrario, ¿no? Puede que la administración, eh, eh, que la administración eh, considere o aprecie, pues, en el mismo procedimiento, ¿no?, que existe evidencia de una transgresión al principio de veracidad. Y si bien los controles suelen ser posteriores, ¿no?, la administración pública no puede dejar de ser responsable y velar por el interés general, ¿sí? Yo me voy a quedar hasta aquí, ¿sí? Resaltando los principales principios que hemos mencionado: el de legalidad, razonabilidad, impulso de oficio, verdad material, presunción de veracidad y privilegio de los controles posteriores, ¿no? Hasta aquí me quedo. Aprovecho estos minutos que nos quedan si hay alguna pregunta. Eh, Como les mencioné al inicio, por razones de tiempo y de agenda, no puedo acompañarlos más tiempo. Doctor Alejandro, sí, bueno, antes de concluir, acá justo uno de los participantes ha formulado una interrogante que está en los siguientes términos, ¿no? La consulta. ¿Cómo se procede con el control posterior? En la práctica, ¿cómo debería darse, ¿no? Ok, sí, gracias por la pregunta. Por un lado, lo que, digamos, ponte en el supuesto y en marco que tú estás por resolver un expediente y recibes documentación y la verificas. O sea, dices, pero ¿cómo? Un ejemplo que siempre pongo en clase, ¿no? Eh, Recibes una escritura pública y te das cuenta y tú te acuerdas que ese notario ha fallecido y la escritura pública es posterior al fallecimiento. Entonces dice, acá algo le han hecho, ¿cierto?, a esta escritura pública, ¿no? Entonces, claro, naturalmente en el mismo procedimiento, no es que por veracidad dices que es verdad ese documento cuando a todas luces queda claro de su digamos, queda clara su falsedad, ¿no? Entonces ahí ese control lo puedes aplicar inmediatamente. Y el otro nivel es el control posterior, ¿no? Es decir, acá hay un hecho muy cierto. La administración tiene recursos limitados y los procedimientos son muchos, o sea, son muchos expedientes. Entonces, frente a esta circunstancia de ser muchos expedientes, la administración pública no puede verificar todo. Entonces, lo que tienen que, digamos, que tener las administraciones son utilizar muestras, ¿cierto? Entonces se sacan porcentajes de muestra de expedientes, se sigue un porcentaje. Esto, ojo, también es auditado por las oficinas de control institucional, ¿no? Y entonces sale una muestra.
puede que en esa muestra, ¿cierto?, de los expedientes, se llaman muestras representativas, se encuentra, en efecto, documentación falsa, con lo cual obliga a uno a que la administración tenga que seguir un procedimiento contra el administrado para declarar la nulidad del acto administrativo y también un tema derivado de responsabilidad penal, ¿cierto? Porque le han presentado documentación falsa a la administración. Y un tema bastante interesante es que el administrado pasa, ¿cierto?, a que la administración pueda, ¿cierto?, proceder a la revisión de todos los demás procedimientos que podría tener este administrado, ¿no?, con esta administración o con otras administraciones, porque el mismo documento falso que ha presentado ante la entidad A, pues puede que el administrado lo ha presentado en otros procedimientos ante la entidad A o lo ha presentado ante otras entidades, ante la entidad B, C, D. Entonces, claro, ahí tenemos un control posterior ya más dirigido porque hay evidencia de que este administrado podría estarse aprovechando, ¿cierto?, de este documento falso en distintos lugares. Muy amable, doctor, por la absolución a esta pregunta. Bueno, antes de despedirnos, queremos pedirle disculpas al público participante. Como mencionó el doctor y se indicó también al inicio de la exposición, por un tema de tiempos y de agenda del doctor, él va a tener que culminar la sesión el día de hoy en estos minutos.